Feliz día para todos mis estudiantes. Bienvenidos a este encuentro académico. Eh, a estas alturas del tratamiento de la asignatura de filosofía general, pensaría yo que todos deberíamos estar como claros eh, de aquello que trata la filosofía y las cosas que deberían estar claras. Una de las cosas que deberían estar claras es que desde el punto de vista de la filosofía, eh, que trata sobre lo real, aquello que es verdaderamente real es lo que es absoluto, es decir, aquello que es eterno, aquello que se basta a sí mismo para ser lo que es y por tanto tiene su vigencia constitucional. Necesariamente entonces lo verdaderamente real, ¿verdad? Lo que lo es aquello que es absoluto y necesariamente tiene que ser eterno, en tanto que está más allá del espacio-temporalidad. Todo lo demás que cae en el orden de la existencia, pues es real pero en forma derivada, es decir, las cosas existentes con las que nos topamos a diario en nuestra cotidianidad, ¿verdad? Todo aquello que por la vía de los sentidos hemos llamado equivocadamente real o cosas reales, eh, solamente son reales en tanto que están enraizados en el ser, ¿sí? Y el ser no es patente, sino que el ser es latente. Implica necesariamente que nuestra razón, nuestro espíritu, tiene que abrirse a la consideración de que hay una dimensión metafísica en el orden de lo real y que exactamente lo que es verdaderamente real es justamente eso que no podemos ver a través de la vía de los sentidos, pero por supuesto que lo vemos a través de la vía de la razón, ¿sí? Eso debería estar claro. Y a estas alturas también de este curso deberíamos ya ir entendiendo poco a poco de que, como decía Martin Heidegger, la ética es el pensamiento que instala la vida del hombre en el ser, ¿sí? El pensamiento que instala la vida, la existencia del hombre en el ser, no en el parecer, no en la conveniencia, no en el campo de los intereses, sino es el enraizamiento, ¿sí?, de nuestra vida, pero en aquella dimensión trascendental que hace que las cosas sean reales y ya que son reales puedan existir. Y esa dimensión trascendental es exactamente el ser, que es lo único que tiene su vigencia constitucional. La ética es ese pensamiento, esa reflexión que nos lleva al instalamiento de la vida en el orden del ser. La ética no tiene mucho que ver con la cuestión de los códigos de ética y las formas de conducta o los modos de ser que el sistema nos impone, ¿sí? Eso ya no sería ética, eso sería moral. No es lo mismo ética que moral. El moral es el sistema de códigos, el sistema de pautas de conducta que pueden ser socialmente aceptadas por el sistema o peor aún, que el mismo sistema te establece como aquello que es lo bueno, ¿verdad? Pero en la lógica del sistema. Feliz día para mis estudiantes. Ya empezamos a tratar la temática de la teoría del conocimiento, que es lo que está establecido en el programa de estudios como la segunda unidad. Y entrando ya en la consideración de la segunda unidad, ya hemos visto eh, una breve historia de lo que es la teoría del conocimiento. También hemos visto en qué consiste el carácter problemático del conocimiento humano y en la reflexión de ese carácter problemático del conocimiento humano nos encontramos al final con que hay tres problemas fundamentales que debe tratarlos la teoría del conocimiento. El primer problema es el problema del origen del conocimiento,
no, el problema de la posibilidad del conocimiento. El segundo gran problema es el problema del origen del conocimiento. Y el tercer gran problema es el problema de la esencia del conocimiento. Ya empezamos a tratar algunos elementos de lo que es el primer problema, ¿sí? El problema de la posibilidad del conocimiento. Y considerando la cuestión del problema de la posibilidad del conocimiento, nos encontramos que hay por lo menos unas 6 propuestas ahí para esclarecer el asunto. Vimos la propuesta del dogmatismo, que la tratamos en la clase anterior. También hemos visto la propuesta del escepticismo. Y el día de hoy vamos a tratar otros 2 intentos de respuesta a la cuestión de si es posible o no es posible el conocimiento humano. Y vamos a ver el día de hoy ya no el dogmatismo, ya no el escepticismo, sino que vamos a ver el subjetivismo y el relativismo. Y luego vamos a ver la posición del pragmatismo y luego veríamos qué dice la teoría del criticismo, y si el tiempo nos alcanza veríamos un poco, tal vez una pequeña introducción a cuál es el planteamiento marxista, el pensamiento de Marx, al enfrentar el asunto de si el conocimiento humano es posible o no es posible. Bueno, vamos a entrar a examinar la tesis o los planteamientos del subjetivismo y del relativismo. Para esta teoría del subjetivismo y relativismo, al final son 2 planteamientos que van a conectar con la idea escéptica de que el conocimiento absoluto de las cosas es imposible. Veamos primero qué dice el subjetivismo. Para el subjetivismo, ciertamente pues la verdad es posible, pero únicamente en una forma limitada. La verdad es posible únicamente para el sujeto que la propone. Y por tanto, la verdad tiene un carácter absolutamente subjetivo. La verdad es posible, pero solo para el sujeto que la propone. Las cosas son ciertas, no porque lo sean en sí desde sí, sino que las cosas son ciertas en tanto que las propone un sujeto individual, ¿verdad? Y solamente son ciertas para el sujeto que las propone. Por tanto, aquí no hay una negación absoluta de la posibilidad de la verdad, ¿verdad? Y se va a proponer que la verdad es posible, pero en una forma limitada, en una forma mitigada. Las cosas ciertas solamente lo son para el sujeto que la propone. Por tanto, estamos más o menos en la idea de Protágoras, que planteaba de que el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en tanto que son, y de las que no son en tanto que no son. Ahora bien, si las cosas solamente son ciertas para el sujeto que las propone, más o menos estamos en la idea del tipo de conocimiento inmanente, pero si las cosas solamente son ciertas para el sujeto que las propone, esta manera, en teoría del conocimiento, de enfrentar el problema de la posibilidad del conocimiento, estaría un poco conectando con algunos dichos populares salvadoreños. Bueno, no sé si son salvadoreños o exclusivamente nuestros, pero es común escuchar a nuestro pueblo decir que cada cabeza es un mundo, ¿sí? Pero la consecuencia lógica o las consecuencias lógicas de pensar de esa forma, en el sentido de que cada cabeza es un mundo, en el entendido de que lo que se está diciendo es que no hay verdad absoluta, sino que las cosas son verdaderas únicamente para el sujeto que las propone, y por eso cada cabeza es un mundo. Pero si cada cabeza es un mundo, lógicamente tenemos que entender que no todos vivimos en el mismo mundo, ¿sí? Porque cada sujeto viviría en su mundo, en su forma peculiar y particular y subjetiva, individual, de hacerse una idea de lo que es la realidad llamada mundo.
Y habrían tantos mundos como sujetos lógicos posibles pueda haber. Entonces significa que no todos vivimos en el mismo mundo. Y habría que entender también en esa forma de ver las cosas, de que la verdad es posible solo para el sujeto que la propone y por tanto solamente habrían verdades, pero la verdad no existiría. En ese sentido, para esta visión de tipo subjetivista, hay que entender que la ciencia no es posible. La ciencia no sería posible como certidumbre objetiva de la realidad objetiva, ¿sí? Porque no habría tal realidad objetiva, habría un proceso de disolución absoluta del carácter objetivo de la realidad, porque las cosas no son reales y objetivas en sí mismas y desde sí mismas. Las cosas son únicamente lo que el sujeto que las capta dice que son. Entonces, la ciencia no sería posible porque ya dijimos nosotros, ya lo sabemos. Para que un planteamiento sea científico se necesita que cumpla dos requerimientos. Uno, que tenga rigor lógico y por tanto dicho planteamiento tiene que estar, digamos, articulado con las leyes de la lógica, ¿sí? En el entendimiento de que todo planteamiento verdadero necesariamente tiene que ser lógico, pero no todo planteamiento lógico necesariamente es verdadero. Ya les expliqué yo que hay muchos planteamientos, muchas ideas que son perfectamente lógicas, pero que no son verdaderas, ¿sí? Ya les dije el ejemplo aquel, ¿verdad? Todos los vicentinos, todos los vicentinos son músicos. Juan es vicentino, luego por tanto hay que concluir, por lógica, que Juan es músico, lo cual no es cierto, ¿sí? Pero es lógico. Repito, todo planteamiento verdadero necesariamente sí tiene que ser lógico, pero no todo planteamiento lógico es verdadero necesariamente. La ciencia, todo planteamiento científico tiene que tener rigor lógico, tiene que estar enraizado en la lógica y además tiene que tener validez universal, lo cual significa que un planteamiento científico tiene que estar aceptado como verdadero por todo sujeto lógico posible. Y tiene que ser verdad más allá del espacio-temporalidad, hoy, mañana y siempre, ¿sí? Ahora bien, pero si la verdad no es posible como certidumbre de las cosas, sino que únicamente es verdad para el sujeto que las propone, entonces la ciencia no sería posible, ¿sí? Como conocimiento verdadero de la realidad. La ciencia no sería posible. Pero no solo la ciencia no sería posible, sino que también había una total disolución de la comunicabilidad. Ujú. La comunicabilidad como la posibilidad de que los demás sujetos pudieran entender lo que yo estoy diciendo. Comunicabilidad como la posibilidad de podernos entender los unos a los otros. No habría la posibilidad de podernos entender porque la comunicabilidad estaría rota. O sea, si las cosas son verdaderas únicamente por el sujeto que las propone, ¿sí? Entonces, la manera como yo veo la realidad es mi modo de ver las cosas únicamente. Y es muy exclusiva mía. Y como cada sujeto está atrapado en una situación de solipsismo, ¿sí? Yo no podría entender lo que el otro quiere decir y viceversa. Y como ya les dije anteriormente en otras clases, la única manera en esa situación de solipsismo, ¿sí? La única manera de poder saber qué es lo que está pensando el otro, la única forma de saber qué es lo que el otro quiere decir es que yo dejara de ser lo que soy y pasara a ser el otro. ¿De acuerdo? Una absoluta autotrascendencia del sujeto para dejar de ser lo que es y pasar a ser el otro. ¿Sí? Bueno, en lo que el muchacho le dice a su novia, ¿verdad? Mira, es que yo la verdad no te entiendo, ¿verdad? La única manera que pudiera haber para que tú la pudieras entender es que tú dejaras de ser tú y pasaras a ser ella. Y ella dejara de ser ella y pasara a ser tú. En esta visión del subjetivismo. Es más o menos lo que nos narra aquel relato bíblico de la Torre de Babel, ¿verdad? Donde los
seres humanos, pues llevados por una visión egoísta, intentan construir una gran torre lo más alta posible para poder tocar a Dios, ¿verdad? Y para poder manipular a Dios, ¿verdad? No era un buen propósito el que tenían, ¿verdad? Era un propósito bien malévolo de querer manipular a la deidad, al absoluto. Y se les ocurre pues que tal vez construyendo una inmensa torre pueden llegar a los cielos y poder tocar al Altísimo. Entonces, ¿qué es lo que hace la deidad? ¿Qué es lo que hace Dios? Simplemente rompe la comunicabilidad y de repente ya los sujetos que están trabajando en la construcción de la Torre de Babel pues dejaron de entenderse los unos con los otros. ¿Sí? Y con la ruptura de la comunicabilidad, ¿verdad? Se rompe toda posibilidad de la existencia social. La existencia societal ya no es posible. La ciencia no es posible, la comunicabilidad no es posible y la existencia social tampoco es posible. Bueno, la cuestión del subjetivismo, de la propuesta del subjetivismo en la teoría del conocimiento busca una salida alternativa, ¿verdad? Y entonces va a proponer como un tipo de subjetivismo especial, una especie de subjetivismo de tipo general, ¿verdad? Entonces dicen los que proponen la tesis del subjetivismo que verdadero solamente es posible para la humanidad específica que lo propone. Ya no estamos hablando de un subjetivismo relativo al sujeto, que verdadero solamente es para el sujeto que lo propone, no. Ahora el subjetivismo va a decir que verdadero es, o podría ser también, aquello que la humanidad entera propone, de tal manera que las cosas ciertas solamente lo serían para la humanidad que lo propone. Pero si pudiera haber otro ser en el universo, en otra galaxia, en otros planetas, para ellos es probable que lo que para nosotros sea cierto, para ellos no lo sería. Eso es lo que están diciendo ahora, la cuestión de la salida alternativa del subjetivismo, ¿verdad? Pero ya vamos a ver que tampoco este subjetivismo se valida. Hasta ahí la propuesta del subjetivismo para resolver la cuestión de el problema de si la verdad es posible o no es posible, como verdad absoluta de las cosas, como certidumbre absoluta de las cosas. Entonces debe quedar claro que para la visión del subjetivismo, sencillamente la verdad absoluta no es posible. Solo existen verdades relativas al sujeto que los propone. Cierto es aquello que es cierto para mí, nada más. ¿Sí? Entonces, la tesis central del subjetivismo es que las cosas o la verdad existe o la verdad es real únicamente para el sujeto que lo propone. Pero, claro, el subjetivismo va a caer en una autocontradicción lógica, ¿verdad? Porque cuando ellos plantean que verdadero es aquello que propone el sujeto, ellos pretenden que ese planteamiento sea una verdad absoluta para todos aquellos que la escuchan. ¿Sí? Entonces, empiezan diciendo que la verdad no es posible como verdad absoluta y que solo es posible como verdad subjetiva, pero pretenden que eso que están diciendo sea una verdad absoluta para todos. Entonces ya cayeron en autocontradicción lógica. Entonces por eso la propuesta del relativismo, del subjetivismo no se valida por la vía lógica. O sea, no es válido su planteamiento. Cae en autocontradicción lógica. Ahora examinemos brevemente la propuesta del relativismo. La visión relativista se parece mucho a lo que plantean los subjetivistas. Para esta posición en teoría del conocimiento, la verdad absoluta tampoco es posible. No hay ninguna verdad universalmente válida. La única verdad posible sería aquella que es relativa a las determinadas condiciones específicas y cambiantes de la realidad igualmente específica y cambiante.
El carácter relativo del conocimiento se fundamenta ya no tanto en las condiciones particulares de la existencia del sujeto, sino en las condiciones del campo de la realidad. El carácter relativo del saber, o sea, del conocimiento, se fundamenta en cuestiones externas a la subjetividad. Las condiciones de verdad de las cosas reales habrían de ser relativas al carácter circunstanciado de espacio y tiempo de la existencia tanto del sujeto como de la realidad. Las cosas solo son ciertas según las circunstancias, según los condicionamientos históricos sociales, según el sistema de intereses. Ahora bien, entonces hay que entender que en la posición del relativismo, la verdad absoluta no existe. Únicamente existe una verdad relativa a las circunstancias. Las cosas son ciertas o falsas dependiendo de las circunstancias, dependiendo del campo de los intereses, dependiendo del campo de los condicionamientos históricos sociales. Pero entonces la verdad absoluta no existe, sino que es relativa, pero ya no relativa a las características del sujeto, sino a las características de la realidad. Y por tanto, la verdad tiene una dimensión meramente circunstancial. Las cosas son ciertas en ciertas circunstancias y falsas en otras circunstancias. ¿Sí? Esa es la propuesta del relativismo. ¿Sí? Un poco se parece a la postura del subjetivismo. En el fondo, ambos están negando la posibilidad de que haya verdad absoluta de las cosas. Sí, admiten que hay verdades limitadas, verdades mitigadas, ¿verdad? En el caso del subjetivismo, la verdad está limitada al carácter subjetivo del que las propone. Y en el caso del relativismo, la verdad estaría limitada ya no al carácter subjetivo de quien la propone, sino al carácter de las circunstancias. Circunstancias, uh-huh, condiciones espaciotemporales, el sistema de intereses, de acuerdo a tus condiciones históricos-sociales. ¿Sí? Lo que es cierto en esta circunstancia hoy podría no serlo el día de mañana en otras circunstancias. La verdad tiene un carácter circunstanciado, histórico. En este sentido, habría que ver que, como un ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo, en la visión del subjetivismo, del relativismo, a manera de ejemplo lo voy a plantear, sería algo así como la manera como la clase dominante ve la realidad, muy diferente a la manera como la clase dominada ve la realidad. ¿Sí? Yo ya se los he dicho, ¿verdad? Dentro del ordenamiento social capitalista, que es el orden de lo dado como sistema socioeconómico, político, cultural, ¿sí? Hay dos clases fundamentales. La clase dominante, que es la clase capitalista, que es la dueña del capital, ¿sí? Que tiene determinados intereses económicos, políticos, sociales, culturales, que son los que manejan el Estado, porque el Estado capitalista es, y ya lo he repetido muchas veces, pero lo voy a continuar haciendo hasta que lo entendamos bien, ¿verdad? El Estado capitalista es la organización social del poder de la clase dominante, la organización social del poder de la clase dominante para salvaguardar los intereses, sus intereses, e imponerlos al conjunto de la sociedad. Por tanto, el Estado no está ahí, como tú crees, para velar por los intereses de la sociedad. No, eso no existe. Solo existen clases sociales con intereses distintos. Y el Estado está ahí como un instrumento de dominación en manos de la clase dominante, para ejercer su dominación y para hacer realidad sus intereses. Y por tanto, la manera como la clase dominante analiza la realidad es no solo diferente, sino que es contradictoria a la manera como la clase trabajadora analiza la realidad. ¿Sí? Para la clase dominante, el sistema económico, social y político les favorece, está bien. Y hay que buscar la manera de cómo se reproduce, de cómo se mejora.
Y por tanto, el objetivo estratégico de la clase dominante es garantizar la reproducción ampliada, pero del sistema. Por supuesto, porque en el sistema a la clase dominante le va muy bien. A mí me causa gracia cuando algunas personas dicen cuestiones de este estilo. Dicen, no, es que la economía del país va mal, dice. La economía nacional anda mal. ¿Cuál economía nacional? No. La economía nacional no existe, es un concepto ideológico, falso. Sí, sí. Que un pobre diga, un miembro de la clase trabajadora diga que la economía nacional va mal, pues está totalmente loco. O sea, a los ricos nunca les va mal. O sea, le va mal a la clase trabajadora, pero no le va mal a la clase dominante. La clase dominante continúa en la danza de sus millones. ¿Cuál economía nacional va mal? De ninguna manera. ¿Sí? El objetivo estratégico de la clase capitalista es mantener y darle larga vida al sistema. El interés estratégico de la clase trabajadora tampoco no puede ser el perfeccionamiento del sistema, porque el sistema está diseñado para funcionar, para hacer más rico al rico y exprimir y explotar y dominar y alienar al trabajador. Por tanto, la existencia del sistema social capitalista no le conviene a la clase trabajadora. Por eso el objetivo estratégico de la clase trabajadora es la de destruir el Estado capitalista y construir la dictadura del proletariado. Aquí ya no se trata que el objetivo de la clase trabajadora sea la de garantizar la reproducción del sistema, no, tiene que destruir el sistema, destruir el Estado capitalista para construir un ordenamiento social, económico, político, económico, cultural, ¿sí? Para salvaguardar los intereses de su clase, es decir, de la clase trabajadora. Entonces, digamos que la visión, la cosmovisión de la clase burguesa es una y la cosmovisión de la clase trabajadora es otra. Pero aquí no se trata de una especie de homologamiento de las dos propuestas teóricas, como si estamos en una situación relativista y, bueno, estos tienen su verdad y nosotros tenemos nuestra verdad y estamos emparejados, vamos uno a uno en el partido. ¿Sí? No, el planteamiento es así, el planteamiento es de que la visión de la clase burguesa no es una visión científica, es una visión ideológica, porque cierra la dialéctica, cierra el futuro y es una defensa solapada del sistema. Y por tanto a la clase burguesa no le interesa el cambio social. ¿Sí? La visión ideológica de la clase capitalista está casada, ¿sí?, con una visión que no es científica, sino que ya dije yo que es ideológica, de defensa solapada del ordenamiento, del orden de lo dado, y por tanto no es una visión científica, porque cierra el cambio social, cierra la praxis, quiere que el sistema se nos imponga como un destino. Solamente el punto de vista de la clase trabajadora es científico, porque abre la posibilidad del cambio a través de la praxis, ¿sí?, y de una praxis científica. Y abre la posibilidad del futuro, no hay un cierre de la dialéctica. Entonces, solamente el punto de vista de la clase trabajadora hace posible la ciencia. El punto de vista de la clase burguesa cierra la ciencia, es ideología. ¿Sí? ¿Ves cuál es la diferencia? Desde un punto de vista hay ciencia, pero del otro punto de vista no hay ciencia, hay ideología. Desde un punto de vista hay verdad y desde el otro punto de vista hay falsedad. Uh-huh. Bueno, ya consideramos tanto el subjetivismo como el relativismo. Pero hay que darse cuenta de una cosa, que para ambos, tanto para el subjetivismo como para el relativismo, ¿verdad?, la verdad no es posible.
Y por tanto, en tanto que están planteando que la verdad no es posible como verdad absoluta, están conectando con la tesis del escepticismo. Entonces, tanto el subjetivismo como el relativismo son propuestas del escepticismo. Son formas de la presencia teórica del escepticismo. ¿Sí? Eh, pero ya dije, ¿verdad?, que tanto el subjetivismo como el relativismo van a incurrir en una autocontradicción lógica. Ya la dije, pero voy a repetirla. La tesis de que la verdad absoluta no es posible y que solamente es válida la verdad subjetiva o bien la verdad relativa, en el fondo, ese planteamiento pretende ser un planteamiento universalmente válido, no solamente para el sujeto que la propone, sino que pretende ser un planteamiento universalmente válido para todos los demás sujetos, ¿verdad? Para todos aquellos sujetos a los que se les propone esa idea. Por tanto, la propuesta del relativismo y el subjetivismo, ¿sí?, pretenden ser verdades absolutas. Cuando el relativismo y el subjetivismo dicen la verdad solamente es posible como una verdad relativa o como una verdad subjetiva, ese planteamiento pretende ser un planteamiento absoluto, pretende ser una verdad absoluta. Entonces, ellos intentan negar la posibilidad de la verdad absoluta planteando una verdad absoluta. En ese consiste la autocontradicción lógica, tanto del subjetivismo como del relativismo. Ahora, vamos a ver una cuarta tesis, una cuarta propuesta que va a intentar resolver el problema de la posibilidad del conocimiento. En eso estamos, tratando las diferentes alternativas de solución o de propuesta a el problema de la posibilidad del conocimiento. Ahora vamos a ver qué plantea la posición del pragmatismo. Bueno, las propuestas en teoría del conocimiento que hemos venido revisando hasta el momento tienen en común dos cosas. La primera, que son en el fondo una negación absoluta de la posibilidad de la verdad, ¿sí? Y la segunda, que ambas parten del supuesto de que el conocimiento, la verdad, es una adecuación entre un sujeto cognoscente y una realidad que es conocida. Coinciden en eso, ¿sí? Las posturas teóricas que hemos visto hasta este momento coinciden en que todas plantean de que la verdad absoluta no es posible y todas van a partir de la idea de que la verdad o el conocimiento implica necesariamente la correlación entre un sujeto cognoscente y una realidad que es conocida. Hasta ahí. Ahora, la visión del pragmatismo es una forma mitigada de la posibilidad de la verdad, en tanto que no la niega de forma absoluta, sino más bien que busca una vía alternativa, y lo que va a hacer la propuesta teórica del pragmatismo es cambiar el concepto de verdad. Para el pragmatismo, la verdad ya no es la adecuación entre pensamiento y realidad. Para el pragmatismo, la verdad no es el resultado de una adecuación entre un sujeto cognoscente y una realidad que es conocida. El pragmatismo cambia el concepto de lo que es la verdad. Para el pragmatismo, la verdad es lo útil. Y por tanto, verdadero es aquello que es útil. Un planteamiento teórico que no sea útil, pues sencillamente para ellos no es verdadero. Entonces, en la visión pragmática, el fundamento de la verdad es la utilidad. Ahora, el fundador de la propuesta del pragmatismo es un filósofo norteamericano de los siglos XIX, siglo XX, William James. Pero no solamente él es el fundador, ¿verdad?, pero hay otros pensadores
que igualmente son pensadores de tipo pragmático, por ejemplo, Federico Nietzsche. Veamos qué es lo que dice Nietzsche. Dice Nietzsche, cito palabras de Nietzsche, la verdad, la verdad no es un valor teórico, ¿verdad? Sino tan solo una expresión para designar la utilidad, para designar aquella función del juicio que conserva la vida y sirve a la voluntad de poderío. Igualmente, Nietzsche también propone, cito palabras de Nietzsche, la falsedad de un juicio no es una objeción para tal juicio. La cuestión es hasta qué punto estimula la vida, conserva la especie, incluso quizá hasta eduque la especie. ¿Sí? Lo que Nietzsche está diciendo, ¿sí?, es que la verdad no debe tener una función lógica o una función de tipo teórica de esclarecimiento de la esencia de los fenómenos. Lo que está diciendo Nietzsche es que el fundamento de la verdad es la utilidad y que un planteamiento es cierto única y exclusivamente si es útil. ¿Sí? ¿Y útil para qué? ¿Para qué? Útil para la voluntad de poderío, dice él, es para que el sujeto pueda lograr sus propósitos. A eso se refiere a la voluntad de poderío. Y también si es útil para el aseguramiento de la vida. Y por tanto, la verdad no debe tener una función teórica, sino que debe tener más bien una función práctica, en el sentido de que verdadero es aquello que ayuda a la conservación de la vida, prácticamente. Ahora bien, en este planteamiento del pragmatismo hay detrás del planteamiento una visión de lo que el ser humano es. Por tanto, podríamos decir que detrás de la postura pragmática hay una antropología filosófica. Hay una manera de entender lo que el hombre es. Es importante que la visualicemos. En la visión pragmática, el hombre ya no es, como decía Aristóteles, un ser racional. Lo propiamente humano ya no es la razón. Para la visión pragmática, el hombre es un ser práctico. Para la visión pragmática, el hombre, como acabo de decir, el hombre ya no es un ser racional, no es lo propio de él, sino que es un sujeto activo, es un sujeto que busca permanentemente la sobrevivencia. ¿Sí? Y la verdad es cierta tanto cuanto le ayude a lograr su sobrevivencia. El fundamento de la verdad para el pragmático es la utilidad. Verdadero es aquello que es útil. Ahora bien, el problema es que cuando se cambia el concepto de la verdad y ya ahora para la visión pragmática, la verdad no es la adecuación de pensamiento y realidad, sino que la verdad es la utilidad, ¿sí?, y que verdadero es lo útil. Entonces aquí, por supuesto que hay una negación de la verdad absoluta. Lo que está diciendo también el pragmatismo es que la verdad absoluta no existe. Y además no solo no existe, sino que no es importante, ¿verdad? Que la verdad únicamente existe como verdad útil, que puede ayudar a la voluntad de poderío, que puede ayudar a la conservación de la vida. O sea, si un planteamiento no me sirve para la conservación de la vida, no me sirve para el logro de mis propósitos, entonces desechémoslo como falso. Ahora, lo primero que hay que entender es que en la postura pragmática hay una negación de la verdad absoluta. O sea, la verdad como la verdad no es posible. Solo hay verdades y verdades útiles. Punto. Hay una negación absoluta de la posibilidad de la verdad. Bueno, en el caso de Sócrates, por ejemplo, año tercero, segundo, antes de Cristo, Sócrates, por supuesto que no es pragmático de ninguna manera, pero también de alguna forma Sócrates argumentaba en la lógica de la imposibilidad de la verdad, y en aquel planteamiento suyo de solo sé que no sé nada.
Pero el planteamiento de solo sé que no sé nada ciertamente implica una negación explícita a la posibilidad real de que el ser humano, de que el hombre pueda acceder a la verdad absoluta de sí mismo y de las cosas reales. Entonces, de lo único que el hombre puede estar consciente es de que en el fondo su saber es un no saber. Solo sé que no sé nada. Pero aquel que sabe que no sabe nada, por lo menos que ya sabe algo. Y ese algo que sabe es una verdad absoluta. ¿Sí? Sócrates, de alguna manera, en el planteamiento de que solo sé que no sé nada, está postulando una verdad absoluta. ¿Cuál verdad absoluta? La verdad absoluta de que no sabe nada. Y lo plantea como una certeza. Entonces, en el fondo, en el caso de Sócrates, que no es pragmático, hay una defensa, digamos, subrepticia de la posibilidad de la verdad. Sócrates no está diciendo que la verdad no es posible como verdad absoluta. Incluso está abriendo la posibilidad, postulando una verdad absoluta. ¿Cuál verdad absoluta? La verdad de que solo sé que no sé nada. Pero el que por lo menos sabe que no sabe nada, ya sabe algo. Ya sabe que no sabe. Y ese planteamiento es un planteamiento o verdad absoluta. Por tanto, en Sócrates hay la postulación de una verdad absoluta. Pero en la cuestión pragmática, la teoría pragmática, en teoría del conocimiento, hay que advertir dos autocontradicciones lógicas. ¿Sí? Ahora vamos a ver cómo el pragmatismo no se valida por la vía lógica. No se valida. Cae en por lo menos dos autocontradicciones lógicas. La primera, la primera autocontradicción lógica en la que va a caer. Si cambiando el concepto de verdad, la cual ya no sería una adecuación entre sujeto y objeto, y si también el planteamiento pragmático propone que la esencia de la verdad no se la encuentra en su valor teórico de esclarecimiento de lo que las cosas son objetivamente, sino en si dicha verdad es útil o no es útil, se cae en la contradicción, en la autocontradicción, de que podremos encontrar perfectamente falsedades que son útiles. O sea, hay muchas verdades que son útiles. Habría que ver útiles para qué, pero el hecho es que son útiles. Hay verdades, ¿cómo se llama? Hay falsedades útiles. Hay mentiras útiles. ¿Sí? Eso se da en el ámbito de la existencia, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, el problema aquí es que si podemos encontrar que hay falsedades que son perfectamente útiles, entonces, y si el fundamento de la verdad es la utilidad, teníamos que entrar en el contrasentido de que hay mentiras verdaderas, lo cual no puede ser, lógicamente. ¿Sí? Esa es la primera autocontradicción del pragmatismo. O sea, no puede ser que hayan mentiras verdaderas o falsedades ciertas. ¿Sí? El segundo contrasentido es que hay que tener en cuenta que la propuesta pragmática de que lo verdadero es lo útil, de lo útil y conveniente, supone lógicamente que dicha propuesta es válida como verdadera. No porque dicha propuesta sea útil, sino porque dicha propuesta está postulando algo que es objetivamente cierto. O sea, cuando el pragmático dice que la verdad es, que el fundamento de la verdad es la utilidad o la conveniencia, ¿sí? Eso que él está planteando, primero pretende que sea una verdad absoluta y segundo está pretendiendo que dicha verdad, es decir, la verdad de que la verdad es lo útil y conveniente, sea una verdad no por conveniencia, sino que sea una verdad porque está mostrando el carácter esencial de las cosas.
de que así son las cosas. ¿Sí? Sería su segunda autocontradicción lógica. El que plantea que la verdad es lo útil está pretendiendo que su propuesta sea una propuesta absoluta y además está pretendiendo que su propuesta sea cierta no porque es útil, ¿sí?, sino porque es objetiva, en el sentido de que responde a la esencia de la realidad. Y ahí ya cayó en una segunda autocontradicción lógica. ¿Sí? Bueno, lo único quizá que habría que rescatar de la visión pragmática es que la visión pragmática nos hace ver, nos lleva a la consideración de que siempre hay que buscar de alguna manera cuál es o cómo se relaciona, cómo interactúa, ¿sí?, la construcción de la verdad con la existencia social, con la lógica de la praxis, ¿sí? Cómo debe estar interactuando, digamos, el trabajo por la construcción de la verdad con los propósitos humanos, ¿sí?, de su existencia. Pero claro, habría que también decir que estamos hablando de los propósitos humanos de su existencia, pero en una dimensión de tipo ética, siempre enraizando su existencia en el ser y no en el parecer y la conveniencia. ¿Sí? Lo que habría que rescatar de la visión pragmática es que el pragmatismo nos está haciendo como un llamado al entendimiento de que ciertamente el ser humano es un ser activo, es un ser que busca la praxis, es un ser que busca que busca ciertamente la sobrevivencia, que no hay que olvidarse de eso. Uh-huh. Que la verdad debe también tener, pero no de manera esencial ni de manera exclusiva, una función práctica. Pero lo más importante de la verdad es el entendimiento que debe tener un valor lógico, un valor, digamos, nociológico, o sea, un valor teórico. Vamos a dejarlo hasta acá. Lo que he compartido el día de ustedes, el día de hoy con ustedes, voy a postearlo como documento en mi cuenta de Facebook un poco más tarde, para que también ustedes puedan, digamos, tener esa retroalimentación a través de la lectura de ese documento de apoyo. Pasen ustedes un muy feliz día.